Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid por invitarme, ¿no? Y a todos vosotros también por estar aquí. Os comento, a lo largo de la presentación, aunque voy a dejar al final un espacio por si queréis hacerme preguntas o lo que sea, a lo largo de la presentación, si tenéis cualquier duda, comentario, queréis decir cualquier cosa, adelante, cortarme todas las veces que haga falta sobre algo que comente, ¿no? ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de marketing, de transformación digital, de innovación. Como bien decía Borja, llevo dedicándome 17 años al mundo de Internet aplicado a los negocios y cómo ayudar a los negocios a ser más rentables, más visibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que un error que cometemos en todos los sectores, todas las industrias, es que cuando intentamos buscar ejemplos, buscamos ejemplos de nuestra propia industria o nuestro propio sector. Y el tiempo me ha demostrado que es el mayor error que podemos cometer. Porque cuando buscas ejemplos en sectores que no tienen nada que ver con lo tuyo y te lo llevas y lo adaptas a lo tuyo, es cuando realmente haces acciones que tienen un mayor impacto, ¿no? Fijaos, para mí el marketing significa enfocarse en el ciudadano, ¿no? Cuando preguntamos qué es marketing, al final hay muchas definiciones, ¿no? Para mí marketing no es hacer publicidad, igual que Internet o lo digital no son redes sociales, es solo una pequeña parte. La innovación significa en pensar qué es lo mejor para ellos, para los ciudadanos. Y la transformación significa ejecutar lo anterior. Ahora se oye hablar mucho de este famoso concepto de transformación digital. Quiero haceros una pregunta. ¿Creéis que en general empresas, instituciones lo están haciendo? ¿Sí o no? ¿Una correcta transformación digital? No. ¿Pero dicen que lo hacen? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es decir, para mí lo que están haciendo la mayoría son excelentes campañas de marketing. Porque hay que decir que nos estamos transformando digitalmente, ¿cómo no vamos a decirlo? Pero luego la realidad es que no se está haciendo cuando lo ves desde dentro, porque es un proceso que comienza dentro, ¿no? Y os mostraré, de hecho, algún caso que demuestra todo esto, ¿no? Por lo tanto, al final, la transformación, es decir, la suma de marketing e innovación, tiene que ser parte del ADN de la ciudad, de la institución, del gobierno, de la compañía. Es decir, tiene que estar interiorizado dentro de todo ello, ¿no? Seguro que muchos conocéis esta frase, a mí me encanta. Incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Soy un convencido de que el 90% de la suerte se busca. Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Entonces, muchas veces algo no nos va bien y decimos, ¡ay, he tenido mala suerte! Yo creo que no. Realmente es que no hicimos las cosas con la anticipación suficiente para que cuando llegase esa oportunidad, ese momento donde pudiésemos sacar ventaja de ello, no lo podemos tomar, ¿no? Evidentemente hay un 10% que es contextual, que es común absolutamente a todos, ¿no? Y creo que esto al final es algo humano, ¿no? Muchas veces intentar echar las culpas fuera, pero realmente yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos nos daremos cuenta que está en nuestras manos lo que suceda mucho más de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Todos conocéis a esta empresa. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe decirme qué le pasó a esta compañía hace unos cuantos años? Se fue. ¿Por? ¿Cuál fue la razón? ¿Mala gestión? ¿Más ideas? Netflix han dicho por aquí. ¿Vale? No vio el cambio de tendencia. Correcto. Y otra muy grande. Egocentrismo corporativo. Esta empresa tenía una cuota de mercado del 60-70% a nivel mundial, es una barbaridad. Y fueron solo 7 años los que tardó en venirse abajo esta compañía. Como bien decíais por aquí, por Netflix, que fue un pequeño que entró en su momento, quiso negociar con él, pero el otro dijo, no, yo soy Blockbuster, tú no eres nadie. Y al final fue el principio del fin del algo, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que creo que es muy importante que seamos humildes porque las cosas cambian muy rápidamente, ¿no? Es decir, cada vez más. Esto es algo que se dice constantemente y todos somos conscientes de todo ello. Quiero haceros una pregunta. ¿Vivís angustiados a nivel personal, por la tecnología? ¿No? Yo vivo angustiado permanentemente. Me dedico el 100% de mi tiempo
a intentar aprender, leer, entender. Dedico de media 2 horas al día a leer noticias del sector y creo que no soy capaz de consumir ni el 0,001% de lo que se genera, ¿no? Esta sensación constante de que cuando estás aprendiendo algo y dices, ay, yo lo he aprendido, pasa poco tiempo y te lo han cambiado y dices, ostras, volver a reaprender, ¿no? Pero al final es una realidad de mercado, ¿no? ¿Sabríais dónde aparcar? Estos son fotos reales, es decir, esto se ve mucho en Estados Unidos, en Canadá, donde vivo, es decir, donde realmente cuesta, ¿no? Es decir, te tienes que parar a pensar. Allí, por ejemplo, en Canadá, incluso a mí me cuesta mucho entenderlo, e incluso amigos míos que son de allí me siguen diciendo que les cuesta muchísimo, tienen que pasar a pensar, ¿ahora puedo aparcar aquí? No, si son los días pares, sí, sí. Vale, ¿por qué no hacemos las cosas más sencillas? Es exactamente lo mismo, los mismos horarios, pero ¿dónde lo entendemos más rápidamente? Está claro, en la parte de la derecha. Ah, perfecto, puedo aparcar sábados y domingos y de lunes a viernes hay unos horarios ahí. Bien, hagamos las cosas más sencillas, ¿no? Y además hay algo que puede ser también un poquito más sencillo que el anterior, pero hay que pararse, ¿no? Y a mí me hizo gracia esto porque fijaos que pusieron eso en distintas paradas como esa y ponía, es más fácil de entender, déjame saberlo debajo o escríbeme online. Y por la letra, pues alguien puso, esto es asombroso, el alcalde debería contratarle. Me gusta esto. Por lo que al final creo que lo sencillo siempre va a ayudar a todos los niveles, ¿no? Y recuerdo que al final lo que tenemos que hacer es hacer fácil al ciudadano lo que queramos. En este caso, el tema de aparcar en los horarios correctos y en los sitios correctos, ¿no? Otro de los debates que creo que va a revolucionar o está revolucionando mucho es toda la parte de los coches autónomos y creo que esto va a dar un gran cambio en las ciudades. ¿Creéis que esto está lejano? ¿O está más cerca de lo que muchas veces creemos? Lo tenemos encima, ¿no? Este es el proyecto concretamente de Google, donde califica que bueno, para el año 2020 va a haber bastantes coches. De hecho, ya en España creo que hay 2 coches funcionando de manera autónoma desde hace poco más de una semana, con la empresa, creo que es Waymo, de Google probándolo. Entonces, esto es algo que realmente va a revolucionar absolutamente todo, ¿no? Y como bien sabéis, la mayor parte de los accidentes son errores humanos, casi todo, ¿no? No es el tema de la charla de hoy, pero una de las grandes disrupciones que van a llegar o que están llegando y están ya aquí es toda la parte de robótica e inteligencia artificial que va a cambiar procesos y muchas cosas como las entendemos y como las hacemos. La presentación la vais a tener, ¿vale? Se la voy a hacer llegar a la organización que tiene vuestros correos para que os la envíe entera. Porque aquí, por ejemplo, os dejo un enlace, esto es un estudio realizado por KPMG de cómo va a impactar todo esto en UK, ¿no? Al final decimos, bueno, no es mi mercado. Bien, pero de ahí podemos sacar muchas ideas o entender muchas veces mejor los contextos, ¿no? Como siempre digo, a mí siempre me gusta mirar fuera del entorno donde nos movemos habitualmente, ¿no? Pero cuando me voy directamente al terreno digital, ¿no? ¿Cómo aplicamos todo esto? A mí me gusta definirlo con esta imagen. Think outside the box, you first. Piensa fuera de la caja, no, tú primero. El miedo, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que muchas veces hacemos las cosas cuando lo hace otro y le va bien? Dar el primer paso es arriesgado, ¿no? Es difícil, porque da miedo, tenemos miedo al error, es algo totalmente humano. Pero yo siempre digo, si no hay error, no hay avance, seguro, absolutamente seguro, ¿no? Y de hecho, la clave para mí es falla rápido y falla barato. Porque fallar vas a fallar. Entonces, si tú consigues fallar rápido y barato, es lo que te va a ir conduciendo por el camino que quieras para conseguir los objetivos que en tu caso te hayas marcado, ¿no? Porque cada uno en función de los proyectos o donde esté tendrá objetivos diferentes, ¿no? Pero lo que está claro es que al final la esencia de todo esto, de esta transformación, de la aplicación del marketing, de llegar al ciudadano, al cliente, es exactamente lo mismo. La esencia es la misma, luego se aplicaría a cada paso en particular, ¿no? Por lo que está pasando es esta palabra, ¿no? Disrupción, que cada vez oímos más, ¿no? La disrupción no es otra cosa que una ruptura brusca de una situación. Y yo creo que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Esta curva de disrupción creo que no ha hecho más que empezar y van a venir muchos cambios más allá de lo que muchas veces vemos o tenemos tan cerca, ¿no? Y el cambio está claro que comienza aquí. Y lo que suceda en los próximos años dependerá de lo que empecéis a hacer hoy. A mí esta flecha me encanta porque resume muy bien
todo lo que quiero transmitiros. Fijaos, muchas veces intentamos hacer la misma cosa, pero un poquito mejor. Por lo tanto, innovamos haciendo nuevas cosas y esto es lo que nos lleva a la disrupción, que es hacer nuevas cosas que dejen obsoletas las cosas que hacíamos anteriormente. Yo resumo la innovación con una ecuación muy sencilla. Si tú das 3 pasos y retrocedes 2, el resultado es que has avanzado 1. Y esa es la realidad de lo que os decía del fallo y el error, donde al final vamos a ir dando pasos. De hecho, yo a lo largo de estos años, en acciones de marketing aplicadas a distintas entidades, he sacado una métrica de éxito. De cada 10 cosas que hago, 8 no me funcionan, pero 2 sí. Y esas 2 es gracias a esos 8 intentos, pues no me gusta llamarlo fracaso porque es una palabra fea, ¿no? Pero esos 8 intentos que son los que te van marcando el camino para saber dónde tienes que ir o qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo tanto, lo que era ya no es y lo que es ya no será. Esto es algo que es una total realidad. Y realmente lo decía Darwin, ¿no? Con su teoría de las especies. No sobrevive la especie que mejor se adapta, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, ¿no? Y con el permiso de Darwin yo le añadiría una palabra, rápido. Porque dice, sí, me he adaptado en 7 años. Entonces, la rapidez a día de hoy es un factor de éxito en aquello que queramos conseguir o posicionar. El tiempo es fundamental. Y como bien sabéis, en el mundo digital se basa en código binario, ¿no? 0 y 1, no hay más opciones. Para mí la situación que tenemos es la misma, ¿no? Y soy muy radical o drástico en esto, pero es que soy un convencido de ello. Disrupt or be disrupted. ¿Dónde quieres estar? Y tienes que tomar la decisión. Y si yo os preguntase dónde queréis estar, estoy convencido que todos queréis estar en la parte positiva, ¿no? En disrupt. Pero realmente esto requiere ser proactivo y hacer cosas, ¿no? Y alinea un poco con lo que comentaba antes. Muchas veces decimos que estamos haciendo una cosa o que queremos hacer una cosa, pero realmente no se está poniendo ni se está creyendo en ello para conseguir esto de la mejor manera y de la manera más eficaz posible, ¿no? ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Alguien sabría decirme qué ve de raro? ¿Hay algo extraño? ¿La señora? Bien. ¿Qué hace? ¿Qué tiene de raro esa señora? ¿Qué está haciendo? Mirando. ¿Con qué? Con los ojos. Cada vez pasa menos esto, ¿no? Vivimos mirando las cosas a través de una pantalla, ¿cierto o no? No voy a entrar si esto es bueno o es malo, porque esto da temas sociológicos y es otra cosa, pero es una realidad, ¿no? Y nos pasa a todos. Vemos algo y estamos grabando un vídeo, acumulamos vídeos en los móviles que no volvemos a ver nunca. Se nos llena la memoria del móvil, lo descargamos al ordenador, en un disco duro y se va acumulando ahí con el paso del tiempo. Bien, perfecto. Pero fijaos en esta imagen. Todas las personas, tenemos personas de diferentes edades, es decir, diferentes generaciones, desde generación Z, millennials, baby boomers, diferentes nacionalidades. Pero todos tienen algo en común y es que están mirando a la misma cosa, el mismo punto. Están interesados en algo, sea lo que sea, no lo sé. Pero hay uno de ellos que mira con los ojos, cada uno percibe el momento de una manera distinta. Por lo tanto, la experiencia de usuario personalizada es la clave para atraer y retener a los ciudadanos, entendiendo por atracción y retención lo que en función de vuestros objetivos consideréis. Pero esta personalización, el hacernos sentir únicos, es algo totalmente fundamental. Pensad cómo os sentís cuando vais a algún sitio y os hacen sentir únicos especiales. Vais a un restaurante, vais a un hotel, ¿os sentís bien? Aunque sepáis que eso se le están haciendo a todo el mundo, pero eso te genera un recuerdo. Y pensar que los recuerdos los generan las emociones. Estamos sometidos al día a miles de impactos publicitarios. Internet, radio, televisión, todo lo que queráis. ¿De cuántos os acordáis? Casi ninguno. Al final lo que genera el recuerdo es generar una emoción. Risa, alegría, rabia, odio, miedo, asco, lo que sea. Generar algún tipo de emoción. Si yo os pregunto qué estabais haciendo cuando sucedió el fatal desastre del 11 de septiembre en Nueva York, a que todos os acordáis con pelos y señales qué estabais haciendo en ese preciso momento. Pero en cambio no nos acordamos qué cenamos hace 3 días. O tenemos que ponernos a pensar. La diferencia básica es en ese impacto. Por esto es clave que todas las acciones de marketing, comunicación, que dirijamos y que queramos impactar a alguien, se personalicen para generar
Esa sensación de que es únicamente para mí, aunque estemos hablando a una mayoría, ¿no? Y a día de hoy la tecnología lo permite. Además, de hecho, fijaos que pensamos en términos de ecosystem, ego branding, yo y yo. ¿Cuántos utilizáis de manera personal alguna red social? Por ejemplo, Facebook. ¿Podéis levantar la mano? Prácticamente toda la sala. ¿Qué hacéis en Facebook? Ser sinceros. Publicar fotos, cotillear, he oído por ahí. Cotillear, deporte nacional. Es decir, cotilleamos, bien, pero lo importante para saber llegar al usuario, al ciudadano, es entender por qué hace las cosas, la parte un poco más sociológica, ¿no? ¿Por qué subís una foto o por qué la mayoría de gente sube contenido a Facebook? ¿Cuál es el objetivo final de todo ello? Dar envidia. Es decir, lo reflejo con un caso real. Estás de vacaciones, todos tus amigos y compañeros no, estás en un sitio maravilloso en la playa, subes una foto a Facebook, tú en la playa, y pones aquí en la playa. Y no pones y tú no, pero va implícito. ¿Cierto o no? Luego, si llega ese día y publicas una imagen, lunes por la mañana, te levantas, subes una imagen y solo una persona te da me gusta. ¿Cómo te sientes? Te ha fastidiado el día. ¿Qué he hecho yo? Ahora, subes algo y 150 personas dan a me gusta. Te mete un subidón de adrenalina. Es cierto. Por lo tanto, jugando con estas esencias, al final el ser humano somos emocional, utilizamos la tecnología para generar esas sensaciones en los usuarios. Ego, system, yo y yo. ¿Esta es para vosotros la mejor fiesta de vuestra vida? Estoy seguro que esta imagen la habéis visto más de una ocasión y la seguimos viendo. ¿Creéis que lo están pasando bien? Yo creo que sí. Yo creo que no están sufriendo. Lo están pasando bien. Pero hay distintas maneras de percibir la realidad, de percibir el mundo, ¿no? Y uno de los errores que cometemos muchas veces es, no, eso no lo hace nadie porque yo y mi círculo no lo hace. Y muchas veces te das cuenta de que al final todo se está componiendo de micro nichos de ciudadanos. Es decir, realmente cuando queremos generar un real impacto tenemos que trabajar en micronichos basados en gustos e intereses. Fijaos, os cuento un caso. ¿Algunos sois fanáticos de la película Braveheart? No. Imagínate que te gusta, eres un fanático de Braveheart y te gustaría disfrazarte de escocés y simular una batalla. Si esto lo dices a tu gente alrededor, te van a tachar de loco. Y dices, no, soy el único en el mundo. Hace unos meses descubrí un grupo en Facebook que se dedica a esto, donde miles de personas de todo el mundo se reúnen una vez al año en tierras escocesas, se visten de escoceses y simulan la batalla de Braveheart. Esto te puede sonar friki, pero ese concepto es llevarlo a micronichos de mercado que tengan intereses comunes para la que nosotros queremos para poder impactar a esos usuarios. Y realmente la clave de todo el mundo digital, de todo lo que hagamos con digital es hipersegmentar. Es decir, todo lo contrario a lo que hace, por comparar un poco, la televisión, ¿no? ¿Os acordáis de esto? ¿No? Cuando trabajábamos hace años, pero no hace tantos años, ¿no? Hubo un estudio relativamente reciente en Estados Unidos, que era simpático, entre los chicos más jóvenes, y cuando ellos trabajaban con un documento y le daban ese botón para guardar, no sabían por qué le daban ese botón. Sabían que dice, yo doy ahí y guardo el documento, pero no sabían el background, de dónde viene todo esto. Fijaos que esta pequeña cosa al final condiciona todo el contexto de cada persona. Por ahí todo lo que os comento del tema de personalización, ¿no? Se habla mucho del tema de generaciones. Yo no creo en las generaciones, esta de baby boomers, millennials, generación Z, porque creo que cada generación tiene que parcelarse. Es decir, se supone, yo nací en el año 80, por lo que estoy englobado dentro de los millennials. Al borde, pero millennial. Pero no es lo mismo un millennial de 37 años que un millennial de 28. Por lo tanto, vamos a impactar a los millennials. Vuelvo a lo mismo, divide, microsegmenta para llegar a cada uno de esos tipos, ¿no? Y todos conocéis esta empresa. Yo os decía antes que os quería contar un caso, ¿no? Digo que hago una cosa, pero hago lo contrario. Hace 4 meses tuve una situación bastante incómoda con esta empresa, justamente aquí al lado, donde tenía que llegar a una conferencia en Pamplona y por una mala gestión de esta empresa
iba con Dani, el productor de vídeo que estoy grabando que viene conmigo, y casi nos hacen perder el tren y no llegamos a la conferencia. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero ¿qué hice a continuación de todo esto? Digo, voy a lanzar un tweet a ver qué contestan. No lanzo tweets para quejarme, lanzo tweets para ver la reacción de las instituciones. Y antes de mostraros el tweet, esta empresa presume de un proceso de transformación digital. Podéis buscarlo en Google, eso es lo que aparece. Renfe responde a la estrategia de transformación digital e innovación. Vamos a ver la innovación. El tuit era: increíble, la mala atención al cliente de Renfe en Atocha, casi perdemos el tren, en lugar de buscar una solución, nos generaron un problema. ¿Sabéis que Twitter es poco visual? Digo, bueno, vamos a darle un punto visual y añadí un logotipo de Renfe modificado, Tenfe. Digo, bueno, pues vamos a ver si alguien me va a contestar a todo esto. Espero la respuesta y en unos 30 minutos me responden lo siguiente: buenos días, Juan, sentimos las molestias, ¿puedes poner una queja? Aquí, un saludo. ¿Cómo os sentiríais? Que le da igual. Yo entiendo que te da igual, pero haz que no te da igual. ¿Qué te ha pasado? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. En el centro debemos poner al ciudadano, al cliente. Es exactamente lo mismo. Si tú no partes de ahí, el resto de cosas, por mucho que digitalices una empresa a nivel tecnológico, no vale absolutamente de nada. Estás perdiendo fuerza en todo lo que haces, ¿no? Pero voy un paso más allá, ¿eh? Y digo, bueno, voy a clicar para poner esta queja. Evidentemente estoy desde mi teléfono móvil y cuando clico me lleva a este formulario que no está adaptado a dispositivos móviles. ¿Transformación digital e innovación? ¿No? Campaña de marketing llamada transformación digital alrededor de todo esto, ¿no? Por lo tanto, insisto que es muy importante esta experiencia del usuario para generar esa buena sensación, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo es esta etapa, ¿no? Una crisistunidad. La crisistunidad no es más que la suma de dos palabras: crisis más oportunidad. Y esta es una palabra que evidentemente no es mía, es de alguien realmente inteligente como es el señor Homer Simpson. Sí, crisistunidad. Aprovechemos, ¿vale? Aprovechemos la situación que estamos viviendo de disrupción, porque yo creo que cuando se cierran 9 puertas se abren 18. Estoy convencido. Y creo que estamos viviendo un momento de oportunidades enormes a todos los sentidos. Es decir, hace 15, 20 años no teníamos tantas oportunidades. ¿Que esto lleva a que tenemos nos genere unos problemas por otros lados? Obvio, ¿no? Nada es perfecto. Pero creo que es algo que vamos a vivir una época muy divertida, ¿no? Fijaos que hace no tantos años, en el 2005, cuando sucedía algo, la gente observaba. No vemos ningún teléfono, ¿no? Bueno, miento. Fijaos en esta esquina inferior derecha, un teléfono de esos de primera generación. Ahí está, camuflado. Pero en ese momento la gente estaba mirando como la señora mayor, ¿no? Estaba mirando con los ojos. La siguiente imagen, todas la conocéis porque dio la vuelta al mundo, de hace solo 4 años, donde la gente ya está documentando absolutamente todo. ¿Para qué? No lo sé, pero estamos documentando todo con nuestros teléfonos móviles. Mi pregunta para vosotros es: el usuario, el ciudadano, ¿está ahora mismo en este punto? ¿Sigue en este mismo punto o no? ¿O hacia dónde vamos? La realidad es que no estamos en este punto. Estamos en una situación de inmersión. Esta es una foto real de la última campaña de Hillary Clinton, donde podéis ver a un montón de público dándole la espalda a la candidata para tomarse un selfie con ella. Se puede interpretar de 1000 maneras, pero la realidad es que una audiencia, que es un público en este caso bastante joven, lo que busca es estar dentro de la fotografía. Es decir, obviamente la candidata política no está prestando atención, pero cada uno de manera individual se siente que está ahí dentro. Entonces, es muy importante, insisto, entender todo esto para conseguir que cuando hagamos acciones realmente impacten a los distintos públicos, a los distintos ciudadanos a los que queremos llegar, con estos micronichos que os decía, porque no podemos impactar igual a gente de 18 que de 30 que de 60 años, ¿no? Si os muestro esta imagen, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Qué opináis de esto? Para mí una de las mayores disrupciones que van a llegar: Bitcoin y criptomonedas. Lo voy a mencionar muy por encima, pero porque
soy un convencido que es una de las más grandes disrupciones que van a llegar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Donde de momento no está regulado, pero hace 4 días leí que una entidad ya en UK ha sacado la primera tarjeta de débito que puedes pagar con criptomonedas y sacar dinero en cajero a través de ellas. Hace 4 días, ¿no? Hay muchas criptomonedas, simplemente solo viendo en los últimos 6 meses la evolución del Bitcoin, que es la principal moneda, llegó a superar los $7.000, ¿no? Pero esto es algo que es una realidad mucho más cercana y que creo que es algo que tenemos que tener en mente porque va a influir en todas las decisiones que tomemos, ¿no? Pero lo que quiero es que respondáis, os hagáis varias preguntas, os respondamos a las siguientes preguntas. Lo primero, ¿dónde vais a estar en 5 años? Es decir, 5 años es un periodo grande de tiempo, pero pasa rápido. ¿Ha cambiado vuestra vida en los últimos 5 años? ¿No tenéis la sensación de que cada 5 años que pasan, las cosas pasan más rápido en esos ciclos de 5 años? No sé si me explico bien. Y que cada vez va más rápido, es decir, va a llegar un momento que no sabemos a qué velocidad va a ir esto, ¿no? Pero por eso creo que es importante esto, ¿vale? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde estará tu organización, tu organismo, tu institución? ¿Estará en el mismo sitio donde está ahora? Y recuerdo, hago una proyección a 5 años, porque lo que esté sucediendo dependerá de lo que empecéis a hacer hoy, no lo que empecemos a hacer en 5 años, porque la mayoría de las acciones tienen un carácter más bien largoplacista, es decir, no es algo que tiene un retorno o un impacto inmediato. ¿Sabes cómo tomar ventaja respecto a tu competencia? ¿Vale? Porque la competencia, lo que se considere en cada uno de los casos competencia. ¿Tenéis claro cómo se mueve este nuevo mundo? Esto es más difícil, no es algo que aprendemos sobre la marcha. ¿Dónde estará el ciudadano en 5 años? ¿Estará en el mismo sitio donde está ahora? Y, aún más importante, ¿quién será tu nuevo ciudadano? Es decir, ciudadanos que a día de hoy, por su edad, no tienen impacto o no pueden votar o lo que queramos considerar en ese momento, pero que en 3, 4, 5 años sí lo van a hacer. Y recordemos, tienen una mentalidad, una manera de pensar totalmente distinta. Y si queremos realmente tener impacto, tenemos que ver cómo llegar a ellos. Por lo que lo importante es que os respondáis qué estáis haciendo hoy para dar respuesta a estas preguntas. ¿No? Como pregunta un poco retórica para cada uno. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo en mi institución para dar respuesta a todo esto? Si no estamos haciendo mucho o nada, no pasa nada, pero seamos sensatos y digamos, vale, ¿qué podemos empezar a hacer hoy para acercarnos hacia donde queremos dirigirnos, ¿no? Y cuando tenemos claro hacia dónde queremos dirigirnos, ¿qué es lo que hay que hacer antes de actuar? Si queréis tener éxito en algo, ¿qué haríais? Lo primero que haríais. Planificar, ¿vale? Pero así porque sí, me pongo a planificar. Preguntar, objetivo. Analizar a quien tiene éxito y copiarle. Esto es así, es decir, si tú quieres montar un marketplace, ¿quién es el marketplace más famoso del mundo? Amazon. ¿A quién copiaría? Cogería Amazon y lo copiaría. Y lo adaptaría a mi contexto. O el concepto lo adaptaría a mi industria o a mi sector. Por lo que creo que esto es muy importante, analizar qué es lo que está más cercano a vosotros, sea público, no público, de empresarial, da lo mismo, y cómo que tenga éxito y copiarle. Copiar suena mal, pero para mí es inspirarse, no es realmente copiar, es inspirarse en todo ello, ¿no? Imaginaos que... ¿Alguien ha subido al Everest? No, vale. Imaginaos que vais a subir al Everest. Ahí lo estamos viendo, es fácil, ahí está el camino, te dicen, vete por aquí, tú sigue todo recto, que en unos días llegas. ¿Cuántos os atrevéis a ir solos? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad en un 99,9% de que va a suceder si subes solo? Que te mueres, que no vas a llegar. Tienes una mínima probabilidad, superior o inferior a que te toque la lotería, que llegues, ¿no? Por lo que, teniendo en cuenta que puedas llegar hasta los últimos 1500 metros, que es la llamada zona de la muerte, que es la zona más complicada, en esa zona vas a morir, ¿no? Y siento la imagen, pero esos son cadáveres reales, hay más de 200 cadáveres repartidos a lo largo del Everest. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas para llegar al Everest? Alguien que lo haya conseguido y que tenga experiencia en subir a ello. ¿Subirías más tranquilo con él?
¿Crees que aumentarías tus posibilidades de éxito? Es exactamente lo mismo. Si queréis conseguir algo a nivel digital, no digital, buscar ese Sherpa con experiencia que haya conseguido esas cosas y que os ayude a trazar el camino. ¿Por qué digo esto? Porque concretamente, y esto se da mucho en el ámbito digital, normalmente se tiende a rodearnos de personas que a lo mejor no tienen toda la experiencia del mundo, no han, por distintas razones, presupuestarias o lo que sea. Y es uno de los mayores errores que se cometen. Por ejemplo, muchas instituciones, empresas, alguien hace un curso de Community Manager de 2 meses y le ponen a manejar el social media y las redes sociales. Esto se ve mucho. ¿Creéis que es una decisión correcta? No. Porque realmente es un arma de doble filo. Imaginaos que tenéis 10.000 euros para invertir. Yo acabo de hacer un curso para invertir en bolsa de 1 mes y medio online. ¿Me dejaréis vuestro dinero para que os lo invierta? ¿Qué es lo que va a pasar con una probabilidad elevadísima? Que lo vais a perder. Esto es exactamente lo mismo, e insisto mucho en ello. Si no os rodeáis, y esto pasa en todas las facetas, en todas las profesiones, rodearos de gente buena que os ayude a trazar ese camino y a ejecutar adecuadamente ese camino para conseguir los resultados que estáis buscando, ¿no? Tendencias para el 2014. Y me diréis, Juan, ¿te has equivocado de año? No. Hace 4 años estaba aquí, en este mismo escenario, invitado también por el Ayuntamiento de Madrid, hablando de social media y marketing digital aplicado al sector público. Y en ese año, este fue uno de los slides que puse, hace 4 años, ¿no? Según la revista Forbes, ¿cuáles eran las tendencias para el año 2014? Y quiero sacar 3 y que veamos cuáles se han cumplido y cuáles no. La primera era la inversión en social media pasará de ser un lujo a ser una necesidad. ¿Se ha cumplido o no? ¿Creéis que tener presencia en redes sociales es una necesidad? Totalmente. En solo 4 años. La siguiente. Google Plus será más importante. Y cuando os muestre la siguiente gráfica, fijaos el corte, se supone que en febrero de 2016 Google Plus iba a llegar a la altura de Facebook y para finales de 2016 iba a superar a usuarios en Facebook. Obviamente esto se ha dado la vuelta entera y no ha sucedido. Y otra de las últimas tendencias es las redes sociales de vídeo e imagen ganarán protagonismo. Se ha cumplido y se está cumpliendo con más fuerza ahora, con mucha más fuerza. Es decir, de 3 tendencias, 2 que van importantes. Pero realmente, fijaos que para sacar ventaja y tomar o sacar la mayor, la palabra no es rentabilidad, pero el mayor beneficio de lo que hacemos, debemos adelantarnos a los cambios. Quiero decir, ¿quién creéis que sacará más beneficio de estas redes sociales de imágenes y vídeo? ¿Quién empezó hace 4 años o quien está empezando hoy? Quien empezó hace 4 años. Y en quien empezó hace 4 años probablemente probó otras 8 cosas que no le funcionaron. Pero de esas 10, 2, una de ellas, esta, le funcionó. Esa es la idea. Siempre intentar adelantarnos a todo ello sabiendo que hay cosas que no nos van a funcionar, ¿no? Vale. La presentación es más larga, siempre llevo presentaciones más largas, pero lo que quiero es, no me importa porque os la voy a hacer llegar entera, pero quería mostrar, perdonad porque no me deja pasar desde ahí, bueno, pues tengo que empezar desde el principio. Bueno, ¿alguna pregunta mientras voy pasando? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que queráis comentarme? ¿No hay dudas? Para mí, sí. Everest, Forbes, Amazon, o sea, los ejemplos que estás poniendo igual son exitosos, pero el tipo de éxito que tienen no es el que yo como ayuntamiento puedo querer. Vale. Porque a veces me parece que su objetivo de éxito pues, se aleja mucho del nuestro. Vale, ¿cuál es vuestro objetivo de éxito? ¿Cuál sería? El bienestar de la ciudadanía. Vale. Fíjate que lo que os comentaba, evidentemente es una charla más genérica, pero lo que comentaba es la esencia. La esencia es exactamente la misma. Un cliente y un ciudadano, para mí es exactamente lo mismo. Es cierto, yo trabajo más con empresa privada, pero trabajo con políticos y empresa pública también. Y la estrategia, la esencia es exactamente la misma. Tú quieres el bienestar del ciudadano. Al final quieres que esté contento, que te compre. No te está comprando nada físicamente. Hay maneras de estar contento y maneras de estar contento. Creo que también subir al Everest, si es lo que le hace contento a mi ciudadanía, pues igual yo me voy a pero pues, no sé. Creo que las maneras de hacer contento a la gente se nos escapan de las manos cuando se ponen este tipo de ejemplos.
Realmente quizá no me he explicado bien. La parte del Everest me refería un poco más a desde el punto de vista interno, en rodearse de gente que haya subido al Everest como concepto, como metáfora, es decir, que haya recorrido ya ese camino para que os ayude a recorrerlo. Pero si yo tuviese que trazar esa estrategia que estás buscando, en el centro estamos de acuerdo en que ponemos al ciudadano. A partir de ahí, ¿qué queremos? Que el ciudadano esté... ¿Vale? ¿Qué? Porque contento es un término relativo, como bien dices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ese ciudadano en concreto, de ese micronicho de segmento de edad, esté más contento. Necesitamos darle esto, esto, esto y esto. Y a partir de ahí, las distintas acciones. Obviamente entiendo que cada uno aquí tendrá objetivos distintos. Entonces, en función de los... Lamentablemente no hay una fórmula común o no hay una estrategia o una ecuación, mejor dicho, que podamos decir, haz esto, 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 esto y te funcionará. No la hay. No la hay. Entonces, al final lo esencial de esto es entender la esencia global de cómo funciona todo esto, más allá del sector y la industria. A partir de ahí, buscar qué es lo que quieres conseguir, qué necesitas y buscar ejemplos que, aunque no sean de tu sector, hayan conseguido o estén consiguiendo eso. Porque al final, tener en cuenta que son personas lo que hay detrás, es exactamente lo mismo. Y ver cómo llegar a impactar a todo eso. No sé si me he explicado bien. Sé que son ejemplos distintos, pero lo que os quiero transmitir es que realmente creo que muchas veces tenemos que mirar en otras cosas donde realmente vais a coger ideas muy buenas a todo eso. Sí. Bueno, has hecho una previsión por el Bitcoin. ¿Te atreverías a hacer una previsión por los coches eléctricos? ¿Qué pasará dentro de 10 años? Los coches eléctricos. Sí. Yo creo que van a crecer muchísimo por muchísimas razones. Es decir, obviamente a nivel de temas ecológicos, empresas como Tesla y otras empresas, pero bueno, Tesla justamente esta noche estaba presentando un camión eléctrico, entonces creo que va a haber un crecimiento brutal. Las principales marcas están sacando, ya se está viendo que hay coches eléctricos con mucha potencia y que pueden tener un largo kilometraje, por lo tanto creo que la tecnología tiene que desarrollarse, pero vamos, yo no tengo ninguna duda que coches, motos, vehículos eléctricos van a tener un fuerte tirón. Sí. No sé si lo vas a tocar ahora, digamos, bueno, estoy totalmente de acuerdo con la filosofía y con lo que has comentado, pero sí es verdad que los que estamos iniciando el tema de consul, ¿no? Sobre todo, y tratando de establecer estrategias digitales, te diría, si no lo vas a hacer, empezar como a aterrizar un poquito más las ideas, concretar y, no sé, tratar de darnos algunas claves concretas de cómo desarrollar estrategias de cara a la ciudadanía para que tenga ese éxito. Por un lado, sí, hay que estar, comentado tu maestro, pero por otro lado necesitamos también más, digamos, algunas pautas, algunas métricas claves, digamos, que nos orienten un poco el trabajo. Vale, os voy a proponer una cosa y decidme si os parece bien. Voy a parar aquí la conferencia y lo que quiero es que con vuestra ayuda me vayáis diciendo qué es lo que necesitáis, qué objetivos, y os voy diciendo cómo creo que se puede reconducir. Creo que va a ser mucho más provechoso en ese sentido, porque la parte de Consul y toda la parte que iba a hablar un poco de crowdsourcing me parece una de las fuentes fundamentales. Entonces, si os parece bien, lo hacemos así, me vais preguntando cosas y voy intentando reorientar hacia vuestros casos concretos o lo que queréis, ¿sí o no? Vale, perfecto. ¿Perdón? Sí. Sí. Que será con frecuencia para niños. Jamás equipales ciudadano. ¿Perdona aún? Jamás equipales a un ciudadano conocido. Son conceptos, yo diría que hasta opuestos. Y yo pienso que es fundamental que el objetivo de las administraciones no es llegar a los ciudadanos conceptos. Por favor. Claro, tú trabajas en un medio que para mí creo que es diferente del sector público, y para mí, es que a mí me duele personalmente cuando oigo equiparar el concepto de ciudadano a que Vale, para mí la equivalencia radica en la manera de percibir las cosas. Sé que el impacto que puede tener desde una institución pública a una institución privada es distinto, pero al final para mí la manera de llegar al usuario, y yo os hablo en base a mi experiencia y he trabajado en tema público y en tema privado, la esencia es la misma a nivel de esencia. Otra cosa es que luego las estrategias que tengamos que trazar por distintos temas que pueden ser regulatorios, de compliance, lo que sea, cambien. Pero para mí yo hablo de la esencia de cómo impactar en una persona, ¿no? Para
el objetivo que sea, estar satisfecho, no estar, lo que sea, dependiendo de los objetivos de cada uno, pero para mí la esencia es la misma. No sé si alguien está de acuerdo conmigo o no. Vale. Pero bueno, que al final, lo bueno es que haya diversidad de opiniones en todo esto, ¿no? Yo al final, como digo, yo lo que os traslado aquí es mi experiencia. Puede que llegue otra persona y os diga otra cosa. En mis 17 años de experiencia yo lo he visto así, o por lo menos los casos que he tocado han sido así. Sí. Yo solo quiero preguntar en alto porque tampoco tengo respuesta. Yo creo que la principal diferencia entre un cliente y un ciudadano es que un ciudadano no tiene diferentes empresas para comprar. Por tanto, es bastante diferente. O sea, se lo damos bien o no tendrá opción de conseguir nada. Pero bueno, mi pregunta, que digo que es una pregunta, es, a mí a veces me parece que estamos creando también una realidad virtual que en realidad no es una realidad extendible al mundo, ni siquiera a nuestras propias ciudades. Yo creo que también es un planteamiento bastante de crear una realidad bastante burguesa que le están marcando unos mercados y unos objetivos que no son los con los que convive todo el mundo. En fin, mi Twitter ha cambiado rápido, pero la residencia de mayores de mi ciudad no ha cambiado nada en los últimos 10 años. Y así hay miles de ejemplos. Entonces, me parece que no lo sé, de verdad, solamente lo pregunto y a veces yo me lo pregunto a mí misma, si no nos estamos dejando convencer de que esa realidad de cambio rápido, de que tal, no es una realidad creada a propósito, y en cualquier caso que creo que de eso estoy bastante segura, no es una realidad extensible a toda la población. Por tanto, yo tendría un poquito de precaución, no lo digo por tu situación misma, en dejarme convencer con que la inmediatez es lo que marca todo, en fin, las cosas cambian tan rápido, las emociones no han cambiado prácticamente nada desde que existe la humanidad, nada. Seguimos emocionándonos por cosas parecidas, seguimos, no sé. Me encanta que hagas esa reflexión, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si os dais cuenta, os he comentado micronichos. Porque realmente, como dices, cuando vamos a una residencia de personas más mayores, no es igual que cuando vas a un público de 18 años. Por eso la clave, y enlazo un poco con la pregunta que me hacías un poco de qué es lo que debemos hacer, o sea, esa estrategia, yo lo primero que os diría es dividir a la ciudadanía en muchos micronichos con objetivos independientes.